Yo soy gerente de operaciones de Certifica Consultores y en esta oportunidad, como ustedes saben, estamos llevando una pequeña jornada de capacitación donde iniciamos con unas charlas del sistema integrado de gestión y el día de hoy nos toca hablar de lo que es la gestión de riesgos y la gestión por procesos. Al igual que la charla de gestión del sistema integrado, es una charla corta pero que busca ser bastante precisa sobre algunos conceptos que tenemos que tener claro nosotros. Si en algún momento hay alguna duda o alguna consulta sobre algún tema que estoy tocando, yo les agradecería por favor que puedan levantar la mano, ahí lo tienen como un icono, o activar su micrófono y decirme, Karina, no entendí esto o quisiera una mayor explicación. Durante esta charla vamos a hacer unos cuantos tallercitos, al igual que en gestión del SIG, vamos a hacer un taller intermedio, una evaluación que está formulario en línea y hacia el final ya una evaluación para ver que los conceptos han sido entendidos, conceptos principales. Como les comento, son evaluaciones muy sencillas y fáciles, pero la idea es que nos quedemos con los conceptos claros. Así que también voy a pasar la lista de asistencia en unos minutos para que podamos registrarnos como parte de las evidencias de su participación. Ok, listo. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver un poco cuáles son los temas que vamos a tocar en esta tarde. Estas jornadas de capacitaciones ya iniciaron el día de hoy por la mañana. Y vamos a ver al inicio algunos conceptos que son importantes, generalidades. Vamos también a hablar de la gestión por procesos, cuáles son, digamos, el enfoque de procesos versus el enfoque funcional, cómo se maneja en Editora Perú. Luego vamos a ver, ustedes tienen una plataforma donde tienen la documentación que es el ISO Tools. Vamos a hablar del ISO Tools, cómo podemos acceder a la documentación si es que alguien todavía tiene algunos problemas. Y luego vamos a finalizar con lo que es la gestión de riesgos, cómo se administra, cómo se maneja y cuáles son sus beneficios. Así que iniciemos con algunas definiciones. Nosotros hablamos de que la organización tiene un enfoque por procesos. ¿Pero qué es un proceso? Fíjense que un proceso es un conjunto de actividades que interactúan y que transforman elementos de entrada en un producto o en una salida. Entonces, estos procesos pueden ser procesos asociados a una línea de negocio donde finalmente el producto va a un cliente externo, o pueden ser procesos intermedios donde el resultado de este proceso ingresa como elemento de entrada al proceso siguiente, ¿no? Entonces es la entrada de otro proceso. Ahora, esa es la definición de proceso y vamos a ver un poquito más adelante una gráfica de cómo se establece, digamos, la representación gráfica de un proceso. Sin embargo, también a veces se confunde proceso con procedimiento. El procedimiento es la forma especificada de cómo ejecuto un proceso o una actividad específica. Entonces, siempre que hay un proceso, hay un procedimiento detrás. Este procedimiento o esta forma de ejecutar el proceso puede estar documentado o no puede estar documentado. Por ejemplo, puede existir un proceso de cómo atender las llamadas telefónicas cuando hay alguna consulta por parte de un usuario o un cliente. O puede haber un proceso de cómo registrar su asistencia cuando ingresa presencialmente a las instalaciones de Editora Perú. Pero capaz no está documentado, pero sí lo conocen todos, porque fue parte de una inducción, porque se los explicaron. Y hay
procesos o actividades donde yo considero que es sumamente relevante establecer un orden y decido documentarlo. Esa es un poco la diferencia entre proceso y procedimiento. Y esta es la representación esquemática, gráfica de un proceso, tomando como fuente la ISO 9001. CONAFE, quien establece los lineamientos para la gestión por procesos, la gestión documental y la gestión de riesgos, dentro de sus referencias normativas, referencia a la ISO 9001, que es la norma que ustedes tienen certificada, que es la norma de calidad. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que se han tomado de ahí, que esta es una norma internacional voluntaria que ustedes la tienen certificada. Entonces, en este grafiquito, lo que estamos viendo es, acá está el proceso, que es una secuencia de actividades, que obviamente para que el proceso inicie se gatilla por algo, por una información, por un requerimiento o por una necesidad propia del proceso. Y tiene un producto o una salida, que es cuando las actividades finalizan. Las entradas del proceso pueden ser información, puede ser insumo, materia prima, pueden ser requerimientos, y la salida puede ser un producto, un servicio, o también podría ser información en sí misma. Y quien provee la información del elemento de entrada puede ser un proceso predecesor, o puede ser un cliente externo, o puede ser una parte interesada pertinente. Y este producto o este servicio, ¿quién lo va a recibir? Pues lo puede recibir otro proceso, un proceso posterior, o lo puede recibir ya directamente el cliente externo o la parte interesada pertinente. Por ejemplo, yo puedo decir de que este es un proceso legal y la fuente de entrada para que este proceso se active es que hay una parte interesada pertinente, que es un organismo regulatorio que les está pidiendo cierta información. Por ejemplo, el FONAFE, que les pide una autoevaluación de riesgos. Podría ser. Entonces, el proceso legal o el proceso asociado, imaginemos que ese proceso legal va a realizar todas las actividades asociadas y finalmente va a tener un informe de autoevaluación. Ese informe de autoevaluación va a ir a la parte interesada pertinente, que es FONAFE. Yo también podría decir que este proceso es un proceso comercial. Y en este proceso comercial hay un requerimiento del cliente, el cliente externo es el que activa el proceso, se hacen las cotizaciones, la negociación hasta que se firma un contrato, y ese contrato con la información del servicio va a un proceso posterior, que podría ser el proceso de servicios gráficos. Entonces, en ese caso, la fuente de entrada es un cliente interno, pero la fuente de salida va a ser otro proceso dentro de Editora Perú. Y todo eso se va a ver luego esquematizado en un mapa de procesos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de los procesos que se documentan, significa que los documentos van a estar en un medio de soporte. Eso es en primer lugar. El medio de soporte puede ser digital o puede ser un medio de soporte físico, como un papel, por ejemplo. Pero la información documentada dentro de ella, los procedimientos, tiene unos términos especiales para alinearlos con lo que es la ISO. En las ISOs que ustedes tienen certificadas y en las ISOs que en adelante quieran certificar, se utilizan dos conceptos: mantener información documentada y conservar información documentada. Cuando hablamos de mantener información documentada, esto incluye los documentos internos y externos a los cuales aplica Editora Perú. Los documentos internos pueden ser manuales, procedimientos, instructivos, lineamientos, directivas. Lo importante para que sea un documento interno es que Editora Perú lo ha elaborado. Por lo tanto, va a tener un control de versión, va a tener todas unas secuencias de aprobaciones. Y los documentos externos son aquellos documentos que Editora Perú no los ha elaborado, pero que los necesita para poder operar de forma adecuada. Una norma ISO 9001, una ley, un reglamento,
incluso un manual del proveedor, un manual técnico, son documentos externos. Y ambos son información documentada. Estos conceptos de mantener información documentada me van a ayudar a que mi proceso esté controlado, ¿no? Porque un procedimiento me puede decir cómo hacer el proceso, pero para definir cómo hacer el proceso me voy a ayudar porque el procedimiento va a estar influenciado por el cumplimiento de la ley y también puede ser por el manual del proveedor para el uso de una máquina específica, ¿no? Y el otro concepto que les conversaba era el de conservar información documentada. Conservar información documentada se refiere a los famosos registros. Los registros son, por ejemplo, una lista de asistencia, un correo electrónico, una cotización, un programa de producción, que puede ser que tú llenes un formatito o puede ser que lo llenes en el sistema, pero lo importante es que me da evidencia de las actividades que se realizan. Entonces, esta documentación me va a servir para este enfoque de procesos. Y el otro punto que me va a servir para el enfoque de procesos son los famosos indicadores, que lo vamos a ver más adelante. Un indicador, fíjense que es una característica específica, observable y esto es muy importante, medible, que se usa para verificar los progresos en base a algo que yo quiero lograr. En este caso, a las metas que pueden tener los procesos que yo he definido. Es muy importante cuando yo establezco un indicador, que el indicador tenga una meta. Por eso es que se hace referencia a que sea medible, que sea verificable, que yo pueda verificar y justificar los datos, que sea periódico, que yo pueda medirlo con cierta frecuencia y me permita evaluar las tendencias. En base a esa posibilidad de evaluar las tendencias, yo voy a garantizar el tomar acciones adecuadas. Si no voy a alcanzar la meta, tendré que girar el timón para cambiar algunos elementos. Capaz tengo que cambiar la forma de ejecutar el proceso, establecer mayores controles o asignar mayores recursos. Entonces me permite tomar acciones. Y obviamente el indicador tiene que ser útil, tiene que aportarle valor al proceso. Por lo general, cuando establezco un indicador de procesos, podría definir cuál es el objetivo del proceso, qué es lo que quiero lograr, y sobre eso establecer indicadores. En otras palabras, el indicador me tiene que ayudar a la mejora de mi organización, de mi proceso. Cuando hablamos de gestión de procesos o gestión por procesos, primero hay que entender que hay una diferencia entre las formas de gobernanza de una organización. Las formas de gobernanza de una organización hace bastantes décadas era el famoso enfoque funcional. El enfoque funcional, como lo podemos ver en este gráfico, es un enfoque donde la estructura es vertical. Yo le reporto a la persona que está arriba mío o superviso al que está abajo mío y no me interesa lo que sucede alrededor. Por lo tanto, acá el enfoque es por áreas. Las áreas están aisladas. Yo no tengo en cuenta el cliente externo, ni el cliente interno, ni el enfoque de procesos. A mí solamente me preocupa cumplir mis objetivos y lo que pase al lado de la organización misma no me interesa. Por ejemplo, yo podría decir, bajo el enfoque funcional, el área comercial tiene que llegar a una cuota de venta sí o sí al cierre del mes. Y entonces el área comercial diría, como ese es mi objetivo, yo voy a vender, voy a tener una eficiencia en el número de cotizaciones aceptadas, pero no me voy a preocupar si producción tiene la capacidad de cumplir con el cliente o no. Yo solamente le voy a decir sí a todo. Bajo ese enfoque funcional, entonces, comercial puede vender, 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 pero cuando esa orden de compra vaya a producción, capaz producción va a decir, oye, pero yo no puedo, no tengo la capacidad operativa, ¿quién ha puesto esta fecha de entrega? Es imposible de cumplir. Y claro, ventas o comercial logró su objetivo, producción no lo logró y obviamente el cliente va a estar insatisfecho porque no voy a poder cumplir con él. Pero ventas, bajo el enfoque funcional, logró lo que quería. Entonces, esa es, por ejemplo, una estructura que existía antes. La tendencia y lo que también pide FONAFE y lo que está
buscando la tendencia que tienen los organismos que son del Estado, es que se tenga un enfoque de procesos. Bajo el enfoque de procesos ya eh, se prioriza una estructura, fíjense, horizontal, ya no vertical, donde las áreas tienen que interactuar porque se involucran en el desarrollo de diferentes procesos. Y acá se busca cumplir con los requisitos de los clientes internos y en consecuencia de los clientes externos, porque nos convertimos en algún momento en proveedores o clientes internos. Eso es un poco el manejo que se considera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de trabajar bajo el enfoque de procesos? A pesar de que ya se los he ido comentando, digamos, con la lámina anterior. Lo primero es de que estamos trabajando con una organización que está unificada, que va hacia el mismo objetivo, ¿no? Entonces cambia la estructura de la organización y la cultura empresarial, va hacia objetivos comunes, el cumplimiento de los requisitos del producto, del servicio, la satisfacción del cliente y todos trabajamos hacia ese camino, por eso tenemos que trabajar engranados. Por lo tanto, lo que yo voy a tener es decisiones basadas en evidencias objetivas. Voy a garantizar bajo el enfoque de procesos, como yo ya no voy a estar solamente preocupado como si fuera una isla, pues voy a minimizar las incidencias de errores y fallas. Si minimizo los errores, reduzco costos, soy más eficiente. Si reduzco costos y soy más eficiente, pues voy a obtener los valores esperados de rendimiento que tiene la empresa como organización como un todo. Entonces todos ganamos. Y obviamente para que se logre eso y tener un enfoque preventivo, voy a tener que mapear los riesgos que puede haber a nivel de entidad y los riesgos que pueda tener a nivel de los procesos, ¿no? Donde puede verse involucrado dentro de un proceso más de un representante del área, de diferentes áreas. Ahora, cómo se busca alcanzar esa transición? Porque yo les comentaba de que, claro, años o décadas anteriores, las empresas tenían un enfoque claro funcional. Y acá, este gráfico lo que me dice un poco es cómo es el proceso de transición. En el proceso de transición, el enfoque funcional, fíjense que es vertical, está basado en una estructura organizacional y este rectángulo que vemos en amarillo podría ser un área de ventas, un área de producción, un área de logística. Y en ningún momento interactúan, no se relacionan, cada uno está en su tema. Pero luego, en el proceso de transición, ya puedo ir identificando que si bien somos áreas independientes, en algún momento nos mezclamos y ya mapeamos que existen algunos procesos. Pero fíjense que los rectángulos horizontales están detrás, o sea, sigue priorizándose los objetivos del área, no el enfoque del proceso. Y ya finalmente, en la última etapa de esta transición, ya se reconoce que la organización es un todo que está abocado a cumplir los requisitos del cliente, que es lo que ingresa a la organización, para obtener productos o servicios a entera satisfacción del cliente y en el cumplimiento de sus requisitos. Por eso el cliente está al inicio y al final. Y ya los rectángulos a nivel horizontal, el enfoque de procesos está priorizado. No significa esto de que desaparecen las áreas funcionales, siguen atrás y ya sabemos que en algún momento se involucran. Es decir, se complementa el enfoque de procesos con la estructura funcional, pero se prioriza el enfoque de procesos donde la orientación es al resultado, pero de la entidad, no del área. Esa es la transición. Y al ustedes haber logrado una certificación ISO 9001 y luego una ISO 14001, es porque ustedes han demostrado frente a una auditoría que están acá,
en el enfoque de procesos y eso es lo que hay que seguir fortaleciendo. Cuando uno mapea entonces los procesos, tengo que tomar en cuenta de que hay una guía de gestión por procesos en entidades públicas que clasifica los procesos en tres tipos o en tres categorías. Esta clasificación también es complementaria con la ISO. La ISO no te la establece así de específico, solo te dice que mapees los procesos, pero ya digamos, las buenas prácticas las ha tomado el Estado para hacer esta guía, donde define que hay un proceso o procesos estratégicos. En los procesos estratégicos se definen las políticas, el planeamiento, los objetivos y metas a nivel de entidad para asegurar que se cumplan los objetivos de la organización, ¿no? Y para eso acá se van a proveer los recursos necesarios. Luego están los procesos operativos o misionales. Los procesos operativos o misionales son los procesos principales, son los que absorben las líneas de negocio de la entidad o de la organización. Fíjense que son los que tienen comunicación directa con el cliente y son los que elaboran el producto o el servicio que el cliente va a recepcionar. Y luego están los procesos de soporte o de apoyo, que son aquellos procesos que proporcionan los recursos para elaborar los productos previstos por la entidad. Fíjense, proporcionan los recursos, el recurso humano o los insumos o la información que se requiere. Esos son procesos de soporte o procesos de apoyo, también se le llama así. Y estos procesos luego se pueden graficar en lo que se le llama un mapa de procesos que tiene diferentes niveles. Si ustedes ven bajo el enfoque de procesos, todo esto es la organización y siempre a la mano izquierda va a estar el cliente o las partes interesadas porque son los que brindan información o requerimiento y luego vamos a tener el cliente o parte interesada hacia el final que es quien va a recepcionar el producto o el servicio que se brinda. Y acá están los tres niveles. Está el proceso estratégico, el proceso operativo y el proceso de soporte. Pero también podemos desagregarlo por niveles. Aquí, por ejemplo, se ve procesos nivel cero, que también se le llaman macroprocesos. Significa que dentro de este macroproceso puedo desagregarlo en procesos que unidos pues están asociados a un mismo tema, a un mismo gran objetivo. Y se puede hacer el nivel cero de macroprocesos para el nivel estratégico, operativo y de soporte. Y cuando desagrego el macroproceso, es cuando voy a tener estos cajones donde están los diferentes procesos que puedan existir dentro del macroprocesos. Entonces ahí estos procesos son los procesos nivel 1, que es el primer grado de desagregación del macroprocesos. ¿Podría ser una organización que va a nivel 2, nivel 3? Sí, podría hacerlo, pero por lo general se trabaja con nivel 0, macroproceso y nivel 1. Y esto ustedes lo han alineado al mapa de procesos de Editora Perú, porque igual tiene los requisitos del cliente a la izquierda y se recibe servicios y productos para clientes satisfechos, que esta es la salida. Y tenemos igual procesos estratégicos, operativos y de soporte. En los procesos estratégicos, ustedes fíjense que tienen el macro proceso de gestión de excelencia operacional, gobernanza, planeamiento y el macro proceso de comunicación e imagen institucional. Y en los procesos operativos, que son de la línea de negocio o de cara al cliente, tienen el macroproceso de gestión comercial, publicaciones oficiales, gestión de plataformas noticiosas, servicios gráficos y gestión de archivo documental e histórico, donde incluso vamos a encontrar procesos nivel 1, como el de gestión del museo gráfico o producción de microformas. Y en los procesos de soporte tenemos el macroproceso de gestión legal,
gestión financiera y contable, tecnología de información y comunicación, gestión logística y gestión humana. En total, ustedes tienen 14 macroprocesos, pero esos macroprocesos que están en nivel 0, luego se desagregan en el nivel 1, que son los que estamos viendo acá. Solo como ejemplo, ¿no? El macroproceso de gestión logística tiene 4 procesos nivel 1. Administración de compras, administración del almacén, administración de bienes patrimoniales y administración de servicios generales. Igual, el macroproceso de gestión humana tiene el proceso de gestión de atracción e incorporación del talento, gestión del desarrollo, gestión del trabajo y compensación y gestión de cultura y bienestar. Esos son entonces los macroprocesos con sus procesos nivel 1. Otro aspecto importante que tengo que leer de este gráfico es que ustedes ven acá diferentes colores. ¿Y por qué tienen diferentes colores? Para ISO 14001 toda la organización o contamina o no contamina. Ahí se divide por ubicación geográfica. Pero en el caso de ISO 9001, lo que está sombreado en color amarillo son los procesos nivel 1 que pertenecen a ciertos macroprocesos que forman parte del alcance del sistema de gestión y que son auditados por una certificadora internacional, ¿no? Entonces, si bien los macroprocesos con sus procesos están documentados, los que van a pasar a auditoría para calidad son los procesos que están resaltados en amarillo. ¿Cuáles son, digamos, las etapas para que una entidad vaya a este enfoque de gestión por procesos? Que son las etapas que ustedes han ejecutado en su momento y ya yo les diría que están en la etapa 3 en la mejora de procesos. Pero ¿cómo inició o cómo se inicia estas actividades? Primero hay ciertas consideraciones previas para hacer la transición a un enfoque por procesos. Lo primero es que tiene que haber el compromiso de la alta dirección. Y cuando hablamos del compromiso de la alta dirección, estamos hablando del compromiso del directorio y de la gerencia general. Tiene que haber esa intención de cambiar el enfoque por procesos. Luego tenemos que tener objetivos estratégicos claramente establecidos. Eso viene de su planeamiento. Tener los recursos necesarios y fortalecer a los responsables de la implementación de la gestión de procesos. A algunas personas tendré que darles apoyarlos en que tengan el liderazgo para que lleven a cabo este proyecto. Y luego hay una etapa, la primera etapa que fue la etapa preparatoria, donde había que analizar cuál era la situación de Editora Perú. Si era una organización, por ejemplo, que estaba aquí en el inicio, donde el enfoque era claramente funcional, o era una organización que si bien priorizaba el enfoque funcional, ya se veía algunos vistos de que estaba trabajando de manera integrada para el enfoque de procesos. Entonces acá yo tengo que analizar la situación y según eso elaborar el plan de trabajo. Una vez que elaboro el plan de trabajo, tendré que capacitar a los gestores de este proyecto. Tendré que demostrar a que estos gestores de proyecto pues están capacitados, que conocen la información necesaria para luego hacer una sensibilización a todo el personal. ¿Y por qué una sensibilización? Porque es un cambio de la cultura de trabajo, es un cambio en la estructura y a veces hay una resistencia al cambio que hay que trabajar. Entonces, por eso es la sensibilización. Y una vez que ya tengo todo eso, vamos a la etapa 2 de diagnóstico e identificación de procesos. Entonces ahí yo tengo que analizar cuál es el propósito de la entidad, cuál es el propósito de Editora Perú, qué es lo que busca, cuáles son, quiénes son sus clientes. ¿Es solamente el Estado peruano o puedo tener clientes de fuera? ¿Cuáles son los bienes y servicios que yo voy a ofrecer? ¿Con qué características? Y en base a los bienes y servicios, ¿qué proceso se requeriría por parte de la entidad? Y una vez que determino los procesos, ya puedo armar mi mapa de procesos, puedo armar mi mapa de procesos y luego ya describir los procesos que tengo. Hacia la etapa 3, ya tendré que esos procesos formalizarlos dentro de la entidad
e ir a la etapa de documentación. Yo les decía, los procesos pueden estar documentados o puede ser que no estén documentados. Sin embargo, la documentación, vamos a ver que tiene una serie de beneficios, es una buena práctica. Así que documento ya los procesos, pero ya optimizados, mejorados bajo este enfoque. Y siempre voy a estar aplicando los indicadores. Voy a medir, analizar y evaluar. Y esa medición, análisis y evaluación me va a servir para tomar acciones de mejora. Ustedes ya son una entidad que tiene el mapa de procesos, tiene los procesos definidos, ya están documentados y obviamente esos documentos ya están sujetos a la mejora continua dentro de la organización. Cuando hablamos de la documentación, ustedes, por ejemplo, tienen una directiva de elaboración y actualización de los documentos de gestión y de los documentos normativos de Editora Perú. Los documentos internos que ustedes generen siempre van a tener esta estructura. Fíjense que tienen un encabezado donde está el logo de la institución, el tipo de documento, el título, un código, una versión del documento, porque los documentos son vivos, pueden ir mejorando, pueden ir creciendo, la fecha en que se aprobó y la fecha en que se publicó. Y a partir de la fecha que se publica es cuando todos tenemos que cumplir con esa directiva, ese documento interno que se ha generado. Entonces, en la gestión documental, acá hay algo muy importante que yo quiero resaltar. La elaboración o actualización de los documentos internos, los documentos que genera Editora Perú, deben realizarse por los que ejecutan la actividad, es decir, por el responsable del proceso. Y ellos son los que tienen que ayudar en la difusión del documento cuando se elabora o se actualiza. Planeamiento y control de gestión me puede ayudar a homologar los documentos, a asignarle el código, ahí complementar con algunos aspectos adicionales para garantizar que se aprueben los documentos, pero no es tarea de planeamiento y control de gestión identificar cuándo un documento tiene que ser modificado o actualizado o cuándo tiene que generarse un nuevo documento. Eso debe nacer del mismo proceso, porque los responsables o los que ejecutan el proceso son los que conocen lo que está bien, lo que está mal y lo que yo puedo mejorar. Y es por eso que acá se los pongo como importante, ¿no? La elaboración y actualización de un documento lo deben realizar los responsables del proceso, quienes solicitarán el documento editable a la Gerencia de Planeamiento y Control cuando ocurran cambios o mejoras en los criterios y métodos de la planificación, operación y control de procesos como resultados de auditorías, inspecciones o cuando lo consideren necesario. Y si no suceden estas situaciones, como mínimo, anualmente debería revisar estos documentos normativos o los documentos de gestión para ver si están sujetos a algún cambio. Pero esto es parte de lo que figura en su directiva. ¿Qué tipos de documentos normativos tienen en Editora Perú? Tienen directivas, tienen lineamientos, tienen una ficha de proceso, formatos, instructivos, procedimientos y reglamentos. Y dependiendo del tipo de documento normativo, se sigue una estructura en el cuerpo del documento. Por ejemplo, si es una ficha de proceso o un procedimiento, me voy a regir al modelo que define FONAFE, ¿ya? Porque hay un manual para gestionar la documentación que establece FONAFE, que incluso tiene como fichas en los anexos que te dice cómo tienes que completarlo. Pero si, por ejemplo, es un instructivo, fíjense que tiene que tener una carátula, un índice, objetivo, alcance, definiciones de forma opcional, responsable y descripción de las instrucciones. El instructivo es cómo ejecuto una actividad. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. El procedimiento es cómo especifico un proceso. Y luego tiene reglamentos, directivos y lineamientos, ¿no? Siendo el reglamento el documento, digamos, que tiene una mayor cantidad de acápites y títulos que hay que considerar, ¿no? Entonces, esta es la estructura de los documentos normativos que pueden ustedes encontrar en Editora Perú. Por ejemplo, para la gestión de documentos, lo que ustedes tienen es un lineamiento. ¿Y por qué tienen un lineamiento? Porque desde su codificación, que está acá, perdón, una directiva que es obligatoria porque ustedes acá le ponen DI.
y eso es parte de la codificación. Entonces va a tener toda esta estructura que estoy aquí resaltando. Y también, al igual que tiene que haber una organización en cómo se genera el documento, también hay una estructura para aprobar los documentos normativos y los documentos de gestión. Fíjense, por ejemplo, que los documentos de gestión como políticas, el ROF, el MOF, el mapa de procesos, tienen niveles de aprobación al más alto nivel, como puede ser el directorio o la gerencia general. Esos son las personas responsables de la aprobación. Y si hablamos de documentos normativos como directivas, fichas de proceso, formatos instructivos, procedimientos, pues acá también se establecen los niveles de aprobación, donde en algunos casos puede ser la gerencia general, pero en la mayoría de los casos es la persona que está encima del dueño del proceso. Y es por eso que planeamiento y control es quien me va a ayudar a homologar el documento y buscar la aprobación de los mismos, ¿no? ¿Cuál le va a ser la secuencia ordenada y coordinada para que el documento que he elaborado o actualizado pase por la aprobación que corresponda y luego pase a su difusión? Entonces, esto lo tienen ustedes como parte de la directiva también. Y así como los procesos, yo los tengo que, como buena práctica, mapear, considerar, en la mayoría de los casos documentar como una buena práctica, también lo que debería hacer es medir el proceso. Y esta frase me pareció muy interesante para considerar, ¿no? Medir para gestionar. Si yo no mido los resultados, yo no voy a poder distinguir si en este caso el proceso está siendo exitoso o está fracasando. Y no para echarle la culpa a la persona que es responsable del proceso, sino que si está yendo por buen camino, para seguir trabajando de esa forma y ver cómo me optimizo. Pero si está teniendo debilidades, entonces, ¿qué acciones puedo tomar para cambiar los resultados a un corto, mediano o largo plazo? Por eso yo tengo que medir para gestionar, para poder tomar acciones. Ahora, si este es, digamos, acá está el proceso, que ingresaron recursos, obtuve un producto que tiene ciertos resultados, yo puedo tener indicadores de desempeño de procesos de diferente tipo. La norma ISO 9001 pide indicadores sobre todo de calidad y de eficacia. Por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero que el catálogo o la revista de servicios gráficos sea a entera satisfacción del cliente y voy a establecer un indicador de grado de satisfacción del cliente. Entonces es un indicador de calidad. O yo quiero establecer un indicador de cumplimiento de los plazos de entrega. Es un indicador de calidad. Si yo establezco un indicador, por ejemplo, asociado a cumplimiento del programa de producción, es de eficacia, es decir, que lo ejecutado cumplió con lo planificado. Pero si lo ejecutado cumplió con lo planificado en menor tiempo posible o con la mejor gestión de los recursos, estoy buscando indicadores de eficiencia, ¿no? Optimizando los recursos. Y cuando hablo de indicadores que están asociados a costos, estoy hablando de indicadores de economía, ¿no? Ahí están muy alineados al tema de los recursos. Esos son los tipos de indicadores que puedo tener. Ah, Ok, entonces eso es un poco en la parte de medición y seguimiento que todos los procesos lo tienen que tener. ¿Cuáles son las etapas a nivel de buena práctica para el establecimiento de indicadores? Primero tengo que tener claro qué proceso voy a medir. Y una vez que tenga claro ese proceso, ¿cuál es el objetivo de ese proceso? El objetivo va a ser un objetivo general, ¿no? Por ejemplo, yo quiero optimizar mi nivel de ventas. Luego,
porque quiero tener mayor captación de clientes, etcétera, etcétera. Luego lo que tengo que determinar es qué es lo que quiero medir, ¿no? En eficacia, en eficiencia, economía y en calidad. ¿Cuál va a ser la forma de calcularlo? ¿Cuál va a ser la fórmula? Yo puedo decir cotizaciones aprobadas sobre cotizaciones elaboradas. Ya. Y ese va a ser, mi indicador va a ser un indicador de hit ratio, ya, por ejemplo. ¿De dónde voy a obtener la información para obtener ese indicador, esa fórmula? Ah, lo voy a obtener de mi base de datos de cotizaciones o de mi base de datos de clientes. ¿Y cómo voy a tener medios para verificarlo? Ah, es que lo voy a verificar con las órdenes de compra que ingrese, que todo está en unas carpetas, en una plataforma. ¿Con qué periodicidad voy a monitorear el indicador? El indicador de ventas concretadas. Bueno, lo voy a monitorear mensualmente porque todos los meses se hacen cotizaciones. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuántas cotizaciones quiero tener aceptadas sobre las que he cotizado? Bueno, no sé, pues quiero un 80%. Y luego ya lo describo en una ficha del indicador. Incluso FONAFE les da algunos modelos de fichas, ¿no? Incluso fichas de indicador. Entonces, esos son algunos pasos o etapas que yo podría hacer para establecer indicadores en una organización. Eso, digamos, con respecto a la gestión de procesos. Se determino los procesos, los documento, los mido y de ahí puedo tomar acciones de mejora, que me va a llevar a modificar el documento, modificar la meta del indicador, asignar recursos. Entonces ahí va el proceso de mejora continua. En la parte de la documentación, yo quería también comentarles de que ustedes tienen un gestor documental. Ese gestor documental se le llama ISO Tools. Es una plataforma que ustedes tienen para poder acceder a la documentación de su sistema de gestión dentro de la entidad. Y tienen un link que los estoy poniendo aquí, donde para que ustedes puedan ingresar a acceder a revisar la documentación, tienen que tener un usuario y una contraseña. Ahí están todos los documentos normativos y los documentos de gestión. Si yo tengo algún problema, no tengo el usuario, no tengo la contraseña, no tengo acceso, entonces no voy a poder saber cómo se ejecuta la actividad o cómo se ejecuta el proceso. Tengo que avisarle a la gerencia de planeamiento para que me pueda apoyar con las coordinaciones, ¿no? Para poder acceder a la información. Una vez que yo tengo usuario y contraseña y accedo, voy a tener una plataforma como la que les estoy proyectando, donde van a tener diferentes elementos, ¿no? Tienen la agenda de actividades, tienen una carpetita de gestor documental, procesos automatización, procesos modelador, mapa de procesos y personas. Si yo quiero acceder a la documentación, acá tengo que cliquear. Tengo que cliquear en gestor documental. Y cuando clique en gestor documental, voy a poder ingresar a un árbol documental, fíjense, donde está, bueno, los registros, pero están los tres tipos de procesos que están en su mapa de procesos, los procesos estratégicos, los operativos y los de soporte. Y una vez que yo entre a, por ejemplo, ¿no? al proceso estratégico, se va a aperturar los 4 macroprocesos que ustedes tienen según el mapa, ¿no? Tienen gestión de excelencia, gobernanza, planeamiento, comunicación e imagen, que es lo mismo que yo tengo acá en procesos estratégicos. O sea, sigue la secuencia ordenada de su mapa de procesos en Editora Perú. Y si yo quiero revisar la documentación asociada al proceso de gestión de excelencia operacional, por ejemplo, hago clic en el árbol documental y me van a salir directivas, documentos de gestión, documentos de administración del sistema de gestión, lineamiento, la ficha de proceso. Entonces, con eso
yo solamente entro acá, le hago clic a la directiva, fíjense, directivas, directivas, y ya puedo abrir el documento y lo puedo revisar. Esos son los pasos, digamos, para que podamos acceder a la documentación que está en el ISOTools. Todos los documentos de cómo se realizan las actividades están en el ISOTools y esa es la forma de acceder rápidamente. ¿Por qué es importante documentar un sistema de gestión dentro de la entidad? Primero, porque el enfoque de procesos ya hemos visto que tiene un enfoque asociado a actividades integradas para lograr la satisfacción del cliente o el cumplimiento de requisitos de las partes interesadas. Por lo tanto, si yo documento los procesos, voy a tener por default el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y otros requisitos. Eso es punto uno. El segundo punto es la trazabilidad de la información, porque los documentos me llaman a evidenciar mis actividades a través de registros. Y con los registros yo voy a tener trazabilidad, voy a tener información histórica para poder garantizar que se cumplió con la secuencia de actividades y se cumplió con la integración de los procesos. Y esa información yo la voy a poder utilizar para analizar situaciones que se han podido repetir o que han sucedido como antecedentes. La estandarización de procesos, sumamente importante, porque independientemente de la persona, si se va de vacaciones, si hubo rotación de personal, ya está definido cómo se ejecuta el proceso, cuáles son los controles, qué recursos se requieren, qué registros se tienen que completar. Y todo eso me va a ayudar entonces a que todo esté estructurado y ordenado. Y esa estructura y ese orden me va a dar control interno dentro de la organización. Y el control interno y la estandarización me ayudan a la mejora continua, porque no solamente voy a establecer cómo se ejecuta el proceso, sino voy a documentar y voy a establecer mis famosos indicadores. Y esos indicadores me van a permitir medir para gestionar, ¿no? Y un punto también importante, que es un beneficio de la documentación, es que es una herramienta muy sencilla que me facilita la capacitación y el entrenamiento del personal. Cuando una persona ingresa a Editora Perú, ya va a tener sus funciones documentadas, ya va a saber a qué proceso pertenece, va a saber qué procedimientos, directivas, lineamientos tiene que cumplir. Y sobre eso va a poder cumplir sus funciones con mayor eficacia, porque ya no va a existir que a mí me cuenten cada uno cómo se supone que espera que trabaje, sino ya todo va a estar clarito. Esos son algunos de los beneficios de documentar un, un sistema de gestión bajo el enfoque de procesos. Hasta aquí yo quería hacerles la consulta si es que está claro, hay alguna duda, hay algún aspecto que quieran que pueda explicar a mayor detalle o vamos bien o ya los perdí. Ahí está, Carlos, muchas gracias. Carlos está ahí, entonces escuchando, perfecto. Bueno, entonces para saber si es que hasta esta parte estamos claros con la información que les he estado contando, yo les voy a pasar un link. Se los estoy enviando ahorita, está en el chat, que vamos a tener 15 minutos para realizarlo. Eso significa que a las 12:10, perdón, a las 4:10 lo vamos a corregir. ¿Ya? Si alguien acaba antes, se queda en línea para darle oportunidad al resto a que finalice. Solamente necesito que me comenten si es que han podido aperturar el hipervínculo, por favor. Si me pueden poner en el chat, ¿se pudo abrir? Sí se pudo abrir. Muchas gracias, Carlos. Entonces, por favor, si podemos empezar. Yo me quedo por aquí y a las 4:10 lo corregimos.
El link está en el chat para los que no lo están completando, no lo han encontrado. Y adicional a eso, quiero pedirles, por favor, si ya completaron este tallercito, que me ayuden completando en estos minutos que quedan la lista de asistencia. La lista de asistencia es sumamente importante para poder identificar que estamos aquí en la capacitación. Así que también les estoy enviando el link para que puedan registrarse mientras esperamos que acaben sus compañeros. Muy bien, entonces vamos a revisar lo que han, creo que alguien está compartiendo pantalla. Vamos a revisar un poco el cuestionario para ver cuáles eran las respuestas esperadas, ¿ok? Em, Voy a compartir mi pantalla.
Y acá tenemos conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Esa es la definición de proceso. Una ley o la norma ISO 9001, ¿qué sería? Son documentos externos, ¿no? Porque yo no los elaboro, pero los requiero para poder funcionar, para poder trabajar. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso es un procedimiento que puede o puede no estar documentado, ¿no? Un indicador de proceso debe ser medible, verdadero. Hemos hablado que una de las características del indicador es que sea medible. Cada área se preocupa por sus objetivos específicos. ¿Es una debilidad de qué tipo de enfoque? Del enfoque funcional, ¿no? Donde estoy aislado, solamente me interesa lo de mi área, no me interesa nada más. Proporcionar los recursos para elaborar los productos previstos en la entidad es la definición de proceso de soporte. Los macroprocesos se encuentran en el nivel 0, ¿no? El nivel 0 es el macroproceso y el nivel 1 es donde ya vemos los procesos desagregados. Y en Editora tenemos procesos nivel 0 y nivel 1. Pertenecen a la clasificación de indicadores. Hay de calidad, de eficiencia, de eficacia, así que ahí todas serán correctas. Es un beneficio de documentar los procesos, la trazabilidad que puedas obtener, la mejora continua y facilita la capacitación y el entrenamiento. Todos esos son beneficios, por lo tanto, todas serán correctas. Beneficio del enfoque de procesos, identificar y gestionar los riesgos, ¿no? Identifico y gestiono los riesgos para tomar acciones con características preventivas. Y precisamente esta segunda parte habla de la gestión de riesgos, que es lo que vamos a ver ahorita de manera muy precisa, pero para poder entender algunos conceptos que son importantes. Entonces voy a compartir mi pantalla para que lo podamos ver. Gestión de riesgos. Miren, solamente haciendo referencia a la parte documental, ustedes acá tienen un lineamiento de gestión integral de riesgos. Como es un lineamiento, tiene el código LI. Este documento está en versión 3, ha sido aprobado en cierta fecha, publicado en cierta fecha y bueno, esta es la cantidad de folios que tiene el documento. Se los comento porque el encabezado del documento nosotros no podemos modificarlos todos los días o cuando queramos, sino que hay un proceso de homologación de documentos donde se establece la estructura adecuada y luego pasa por las revisiones y aprobaciones que corresponden según lo que vimos en su momento. Para poder entender la parte de gestión de riesgos, yo tengo que tener claro cuál es la definición de riesgo. Y la definición de riesgo es el efecto de la incertidumbre. Fíjense que el riesgo es una valoración que se obtiene en términos de probabilidad por consecuencia o probabilidad por impacto de una situación o un evento. Y por lo general, cuando hablamos de riesgo, le estamos dando una connotación negativa, ¿no? A veces se habla de riesgos y oportunidades, donde el riesgo en sí es la parte negativa y la oportunidad es el aspecto positivo. Yo los riesgos que tienen connotación negativa, lo que quiero hacer es mitigarlos, eliminarlos para que nunca se lleguen a materializar. Eso es lo que a mí me interesa. Y ustedes tienen algunos términos que es importante que mapeemos. El primero es la matriz de riesgos y controles. La matriz de riesgos y controles es una herramienta que ustedes tienen, es un formato, digamos, que me permite de manera muy sencilla identificar los riesgos de la empresa, tanto los riesgos inherentes como residuales, los controles que han identificado y el plan de acción. Entonces, cuando yo veo la matriz de riesgos y controles, voy a poder tener un pantallazo de todos los riesgos que se han identificado en la entidad, ya sea a nivel operacional, de procesos o a nivel general como organización. Y dentro de esa matriz de riesgos hay dos conceptos que sobre todo nos va a llamar la atención, que son los riesgos inherentes y los riesgos residuales. El riesgo inherente
es el riesgo que se identifica, igual probabilidad por impacto, pero sin ninguna medida de control. Es lo que se le llama el riesgo puro. Y el riesgo residual es la valoración de riesgo que se obtiene después de haber establecido o después de haber valorado, incluyendo la revisión de los controles existentes, qué tan eficaces son los controles existentes que tiene la organización. Así que en la matriz de riesgos y controles vamos a encontrar riesgos inherentes y riesgos residuales. Y con eso voy a tomar una decisión. Ustedes, para poder hacer la gestión integral de riesgos, se basan en la metodología de lineamiento de gestión integral de riesgos bajo el ámbito de FONAFE, la guía de gestión de riesgos emitida por FONAFE, y estas guías, estas directivas, me dicen que anualmente se debe formular un plan de trabajo para la gestión integral de riesgos y que se entrega un informe anual de la gestión integral de riesgos. Eso lo hacen las entidades que están, digamos, alineadas a FONAFE. Y no solamente eso, sino que semestralmente la entidad tiene que hacer una autoevaluación de en qué grado se ha implementado el sistema integral de riesgos. Entonces, esta gestión integral de riesgos, como les comentaba, es parte de los beneficios del enfoque de procesos, porque el pensamiento basado en riesgos se incorpora al sistema integrado de gestión para garantizar que tenga una orientación preventiva más que correctiva, ¿no? Para poder identificar las situaciones de riesgo y poder tomar acciones para que estos no se lleguen a materializar. Y los riesgos de carácter positivo, llámese las oportunidades, que las puedas aprovechar, ¿no? Al máximo. Esa es la intención. Dentro de la metodología que ustedes tienen de los lineamientos para la gestión integral de riesgos, tiene una estructura donde siempre va a haber, para toda gestión, tiene que haber un liderazgo del directorio, ¿no? Del directorio con el gerente general, que son los que finalmente van a asignar los recursos, el propósito de la organización. Pero este directorio se va a apoyar en un comité de riesgos. El comité de riesgos está conformado por el gerente general, que es el presidente, y el gerente de planeamiento y control de gestión y el gerente de tecnología de información. Y eso está aprobado mediante la resolución que está acá, la 35 de este año. Y este comité de riesgos también tiene un comité especial de auditoría y gestión de riesgos, donde aquí tenemos las personas que forman parte de este comité técnico de gestión de riesgos. Está Rosemary Monroy como presidente, Hugo Aguirre y Carlos Castillo como miembro, y el gerente de planeamiento y control de gestión va a estar como rol de secretario. Si ustedes se dan cuenta, el gerente de planeamiento y control de gestión está dentro del comité técnico, dentro del comité de riesgos, y también es el responsable de la implementación de la gestión integral de riesgos, porque es el que está bastante alineado con este enfoque de procesos y puede acompañar en toda esta gestión. Dentro de las funciones del comité de riesgos, fíjense que hay una serie de funciones que se tienen, como son la de proponer al gerente general elevar al directorio la política integral de riesgo y sus actualizaciones, o sea, hay una política integral, dar conformidad al nivel de apetito, tolerancia, capacidad del riesgo, ¿no? Y coordinar con el directorio, a aprobar la matriz de riesgos. Fíjense que hay dos tipos de riesgos: matriz de riesgo a nivel entidad y matriz de riesgo de los procesos. Dar conformidad al informe semestral de la autoevaluación de riesgos. Gestionar los riesgos claves de la empresa. Monitorear la implementación de la gestión integral de riesgos y promover e implementar la cultura de gestión integral de riesgos, ¿no? El responsable de riesgos, que les comentaba que es el gerente de planeamiento y desarrollo, va a brindar soporte al comité de riesgos en todo lo que se requiera. Va a proponer al comité de riesgos el nivel de apetito, tolerancia y capacidad del riesgo, y va a proponer la matriz de riesgos a nivel de entidad y a nivel de procesos para que lo apruebe. Entonces,
El responsable de riesgos es como que ejecuta la parte, digamos, operativa, con las coordinaciones que se requiera, y esto va al comité de riesgos para una revisión y aprobación. Entonces, ese es un trabajo integrado que se realiza. Hay diferentes tipos de riesgos que uno puede identificar en una organización y yo acá les estoy poniendo algunos tipos de riesgos, pero tomemos en cuenta que esta lista con estos ejemplos no es limitativo, pueden existir otros tipos de riesgos. Ustedes incluso en sus matrices han identificado sobre todo riesgos estratégicos, operacionales, me parece, de tecnología, información y de cumplimiento, pero un ejemplo de riesgo estratégico que tiene que ver con las políticas o los lineamientos es que no se logren los objetivos relacionados a la generación de valor económico debido a una falta de definición de una estrategia de desarrollo de nuevos productos o de ventas sostenibles en el tiempo. Ejemplos de riesgos operacionales, acá les pongo dos. Pérdidas económicas debido a que se interrumpe la operación por algún desastre natural. O que el nivel de ventas de servicios gráficos es tan bajito que no logra que sea sostenible la línea de negocio de servicios gráficos, la parte de producción. Ya no tiene razón de ser. Si vendo un poco, ya la planta de producción, ¿para qué funcionaría? En tecnología de información, por ejemplo, que haya riesgos de filtración de información confidencial o crítica, ¿no? Porque falten, digamos, controles de seguridad de la información. Y acá, por estos tipos de riesgo, hay bastantes, nace una norma, por ejemplo, que es la ISO 27001. Es una norma que está asociada a mapear los riesgos de tecnología de información. De fraude, pérdida económica de la empresa debido a actos ilícitos de algún empleado de la empresa que afecte la imagen de, por ejemplo, de Editora Perú, ¿no? Situaciones de cohecho, por ejemplo. Riesgos de cumplimiento que tienen que ver con el tema de normativa, que se presenten contingencias negativas a la entidad o a las personas por incumplimiento de una normativa interna o una normativa externa. No cumplí con, por ejemplo, enviar la autoevaluación de nivel de riesgo o los informes que me pide FONAFE. Entonces, esos son riesgos. Los riesgos no son equivalentes a debilidades de mi empresa. Eso es importante tomarlo en consideración. Cuando uno identifica los riesgos, sí va a tomar en cuenta las cuestiones externas e internas como input, o sea, puede ser FODA, los requisitos de las partes interesadas pertinentes y el mapa de riesgos. Lo toma como input, pero luego de toda esta información va a tener una identificación del riesgo. Cuando uno identifica los riesgos, lo que tiene que buscar es identificar todos los posibles riesgos que puedan generarse en una organización. Por poco probable que se materialice, no por eso yo lo voy a desechar. La idea es tener mapeado todos los riesgos que se me puedan ocurrir, digamos. Y estos riesgos que se identifican se valoran, ¿no? Tienen criterios de probabilidad por impacto y se determinan luego las medidas de control. ¿Cuáles son las medidas de control existentes? Con esas medidas de control existente ya se puede valorar el riesgo residual. ¿Se acuerdan que hablábamos de riesgo inherente, riesgo residual? Ok, este es el riesgo puro, este es el riesgo después de los controles. Y dependiendo del resultado, voy a tener la determinación de controles adicionales. ¿Quién va a aprobar la matriz de riesgos y control? El comité de riesgos. Yo tengo acá, yo les comentaba que hay dos tipos de riesgos. Riesgos a nivel de proceso y riesgos a nivel entidad. Este, por ejemplo, es una matriz de riesgos a nivel de proceso. El proceso está asociado a la administración del sistema integrado de gestión y, por ejemplo, voy a elegir el riesgo del proceso el número 3, ¿no? Y yo puedo decir que en procesos de auditorías externas se emitan no conformidades mayores debido a incumplimientos de los requisitos establecidos en la norma ISO. Y aquí
yo digo, la probabilidad de que ocurra es 3.5, el impacto es 3. Ustedes, yo lo tengo acá como un PDF, ustedes en la matriz, que es un Excel, tienen los criterios de valoración, cuando se marca cierto puntaje sobre otro, pero va del 1 al 4. Y obtengo este valor, 10.5. Por lo tanto, el riesgo puro inherente es extremo. Así que algo tengo que hacer. Después de las medidas de control, que es la ejecución de auditorías internas, yo hago auditorías internas para poder verificar que mi sistema esté bien encaminado y que no me sorprendan en la auditoría externa, y esto lo hace la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo. Entonces, valoro de nuevo mi riesgo residual y si se dan cuenta, el impacto no cambia, porque la severidad siempre va a ser la misma, pero con los controles la probabilidad baja. Entonces, este riesgo pasó de extremo a moderado. Igual establezco un plan de acción, ejecutar el plan anual de auditoría que inicia en enero 2022 y bueno, y cierra en diciembre de 2023. Se supone que después de que ha sucedido esta situación, el riesgo debió incluso bajar mucho más, ¿no? Bajar capaz de moderado a bajito. Ese es cuando es una matriz de riesgos por procesos. Y así ustedes tienen matrices de riesgos por el proceso que les corresponda dentro de las actividades que ustedes realicen. Y así como hay una matriz de riesgos por proceso, hay una matriz de riesgos a nivel de entidad. Y en la matriz de riesgos a nivel de entidad, no necesariamente yo tengo, digamos, la última, pero un poco para que lo podamos identificar, yo les voy a poner uno acá, ¿no? Quiera. Miren, en esta matriz de riesgos a nivel de entidad, lo que varía es de que, no, acá tengo la de procesos, perdón, esta es la de procesos, ahí está, esa es la que está a nivel de entidad. Acá yo pongo la descripción del riesgo y qué tipo de riesgo es. Ya no lo asocio al proceso, sino qué tipo de riesgo. Por ejemplo, esta, ¿no? Que se produzca pérdida o filtración de información confidencial o crítica. Este es un riesgo de tecnología de información. Tiene una probabilidad y un impacto y me sale un riesgo inherente igual que es alto. ¿Cuáles son mis medidas de control? Se cuenta con documentos normativos para uso de equipos de servicio de Internet. Pero parece que con eso la probabilidad se mantiene, el impacto lo han bajado y acá, igual como es moderado, deciden implementar el sistema de seguridad de la información, seguramente basado en ISO 27001, para determinar posibles vulnerabilidades de los sistemas, ¿no? Por eso hay que ver, cuando uno implementa ISO 27001, cuáles son los sistemas que yo voy a trabajar para mitigar los riesgos. Y bueno, acá hay un estado de plan de acción por iniciar, indica. Al igual que hay de tecnología de información, por ejemplo, puede haber riesgos estratégicos. Riesgos estratégicos, por ejemplo, que se afecte la sostenibilidad de la empresa y la satisfacción del cliente debido a la falta de orientación y conocimiento de las necesidades del cliente. O sea, no tengo claro los requisitos del cliente, por lo tanto, no voy a poder brindar un correcto servicio, ¿no? Y no voy a estar enfocado al cliente, entonces ahí puede haber fallas internas. Probabilidad por impacto, el riesgo inherente es alto. El control, tengo mi matriz de cliente-producto, donde identifico los productos y servicios que brinda la empresa, los modelos de negocio por línea. La probabilidad bajó un poco, el impacto también, pero el riesgo residual sigue alto. Después de los controles sigue alto. Entonces, tengo que establecer estrategias y ahí determino un plan de acción.
Por ejemplo, desarrollar actividades que permitan conocer al cliente, como estudios de mercado, perfiles de clientes, actualizar la propuesta de valor, medir el nivel de satisfacción del cliente externo y con esa información ya determino una fecha de inicio y cierre del plan de acción. Esa es la manera en la cual ustedes están trabajando la gestión integral de los riesgos dentro de la organización. Ahí la invitación es que ustedes puedan revisar sus matrices para ver si hay algo que mejorar, hay algo que cambiar y coordinar con planeamiento para que pueda seguir toda la secuencia, ¿no? Porque finalmente los riesgos por proceso son de su proceso, de los que ejecutan la actividad y son los que van a tener mejor identificados los riesgos y las acciones para que los riesgos no se materialicen, ¿no? Sobre todo los riesgos negativos. Sea una matriz de riesgos de entidad o por proceso, fíjense que se sigue esta secuencia, ¿no? Cuando es riesgo por proceso, se pone la referencia del proceso. Cuando es riesgo por entidad, no está el proceso asociado, sino está el tipo de riesgo. Pero siempre hay una valoración de riesgo inherente que tiene 4 niveles, eh, donde el rojo es el más extremo y luego tengo el bajito, que es el verde. Establezco las medidas de control que yo ya tengo, las existentes, y me va a salir mi evaluación de riesgo residual. Con mi riesgo residual ya yo puedo determinar si me quedo o no me quedo con el riesgo, si tengo que tomar algunas acciones de control adicional. Eso es un poco lo que se busca, ¿no? Con la matriz de riesgos. ¿Cuáles son los beneficios que yo voy a obtener de la gestión de riesgos? Primero, recordemos que la gestión de riesgos es parte del enfoque de procesos y está asociado a una gestión preventiva, más que correctiva. Entonces yo quiero adelantarme a las situaciones, por eso es que mapeo todas las situaciones de riesgo para poder, de alguna manera, eliminar la situación de riesgo, disminuir la probabilidad, el impacto, o si no puedo cambiar la valoración, hacerle seguimiento a este riesgo para que no se llegue a materializar o estar preparado. Como está asociado a la acción preventiva, entonces voy a tener la posibilidad de evitar situaciones o incidentes que puedan generar pérdidas que no están planificadas, inesperadas. Porque si hay estos incidentes con pérdidas, voy a afectar mi economía, mi rentabilidad. Entonces, el beneficio de la gestión de riesgos me va a ayudar a reducir los costos, a incrementar la productividad, a incrementar el rendimiento, a lograr los objetivos de la organización y buscar reducir los incidentes. ¿Cuándo debería yo voltear a revisar mi matriz de riesgos? Porque claro, anualmente yo le puedo dar una revisadita, pero por ejemplo, si hay una no conformidad de auditoría interna o auditoría externa, debería voltear a ver mi matriz de riesgos por lo menos del proceso, porque capaz esa situación de incumplimiento no lo había mapeado como un riesgo o estaba valorado de forma bajita. Por ejemplo, hace poco, en una organización que estamos asesorando, se ha identificado una no conformidad porque se cayó la mesa de partes virtual y eso afectaba a todas las partes interesadas, clientes, proveedores, todos, entidades reglamentarias, regulatorias, y ese riesgo no estaba mapeado. Y es un riesgo que impacta en estas partes interesadas porque no pueden comunicarse con la entidad. Ahí se debería voltear a ver, ese riesgo no se mapeó y si no se mapeó, cuál es el riesgo inherente, cuáles son los controles, cuál es el riesgo residual y qué controles adicionales voy a tomar. Entonces, y eso me puede llamar también a documentar alguna actividad que me faltaba documentar para organizarla, asignar recursos o identificar algún proceso que no estaba correctamente identificado o a mejorar las funciones o hacer algún cambio. Entonces, todos estos temas son temas de mejora continua, ¿no? La gestión de riesgos es parte del ciclo de mejora continua que me ayuda también a revisar el proceso y ver en qué aspectos yo puedo mejorar. Hasta aquí
que estamos hablando de la gestión de riesgos. Yo quiero saber si está claro, hay alguna consulta, alguna duda. Si no, les voy a dejar la última tareita de la tarde. Gracias a Tilio, entonces me dice que está claro hasta ahora. Bueno, entonces la última tareita de la tarde es una evaluación que también tiene una duración de 15 minutos. Eso significa que a las 4:51 más o menos estaríamos ya cerrando algunos conceptos e ideas. ¿Ok? Les voy a enviar el link. ¿Me confirman si se pudo aperturar, por favor? Me pueden escribir por el chat si se ha podido ingresar, no se ha podido ingresar. Y a las 4:51 ya vamos finalizando con algunos conceptos y con eso ya cerraríamos. Gracias, César. Me dice que está ok. Ok, listo. Entonces, no se olviden que necesitamos esta evaluación y la lista de asistencia que les pasé también, ¿no? Karina, disculpa, te salvo Estefita. ¿Podrías confirmarme cuál es la lista de la evaluación? Porque me sale preguntas asociadas a ISO, a la ISO 9001. Es esa, Estefita, tiene dos partes. Tiene dos partes Ok. esa evaluación. Sí, sí, No es sí, es. netamente de riesgos. No, no, no. Ahí está un Ok. compilado de dos elementos. Sí, Ya, listo. gracias.
Voy a enviar de nuevo el link de la lista de asistencia, por favor.
estoy enviando en el chat para las personas que les quedó pendiente. Hola Wilder, sí, te envío el link de la última evaluación. A ver, te lo estoy pasando en este momento.